13:15, 2:15 en las Islas Canarias. Celebrando también otro cumpleaños de nuestra compañera Elena Trapero, que ha traído un montón de cosas ahí para comer en este espacio en blanco de hoy, con Antonio Baena también, que está aquí a nuestro lado, nuestro webmaster. Y vamos con más temas. Recientemente se ha estrenado una película que se llama Verónica, en la que interviene Televisión Española. Escuchad esta introducción y luego os contamos más datos. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Lo que habéis escuchado es un fragmento de la película Verónica. Está basada en hechos reales, en uno de los casos más impactantes que hemos llegado a conocer. Lo llamamos el caso Vallecas. Un suceso que pudimos conocer en profundidad y del que aún hay mucho que contar. Lo haremos en los próximos minutos. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí, pues, una temporada más. 5 años van ya, ¿eh? 5. ¿Llevas en el programa? Dándote la lata ya 5 años. Fíjate. Espero que sean muchos más. Espero que sean muchos más. Hace poco tiempo que estábamos por ahí fuera, nos mandaron una invitación para ir a ver la película Verónica. Intervenía Televisión Española. Nos llamó la atención porque en parte estaba basada en hechos reales. Un caso que nos conmocionó a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo desde el principio, ¿verdad? Efectivamente, la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, de factura impecable, todo hay que decirlo. Otra cosa sería ya, digamos, esa inspiración, digamos, muy lejana, reconocida por el propio Plaza, en el caso que tuvo lugar en Vallecas, el quizá poltergeist más famoso de la historia de la parapsicología española, porque de todo se ha dicho sobre este caso y tiene, digamos, todos los elementos, pues yo creo que absolutamente, digamos que perfectos para hacer una película. Y bueno, pues en este caso el bueno de Paco Plaza dijo, ¿y por qué no? Y ahí está Verónica, ¿no? Vale. Basada en este caso de Vallecas, Rosa Rodríguez, nuestra compañera, nos da algunos datos de lo que ocurría allí en esa casa. Escuchad. Hay que remontarse a 1990 para encontrar una sesión de Ouija que salió mal y en la que, según sus amigas, Estefanía Gutiérrez Lázaro aspiró un extraño humo blanco que estaba en un vaso que rompieron durante la misma. Tras ello sufrió una extraña enfermedad con convulsiones y alucinaciones que concluyeron con su muerte en agosto del año siguiente. A partir de entonces, el domicilio familiar se vio afectado por fenómenos extraños de tal magnitud que llevaron a equipos de informativos a cubrirlo. Los propios vídeos incluyen la fecha de los hechos, el 14 de octubre de 1992. Por aquel entonces la situación ya era casi insoportable para la familia, pero lo cierto es que siguió yendo a más, hasta que alcanzó un punto de no retorno la madrugada del 27 de noviembre. Una comisaría de Vallecas recibió una llamada pidiendo ayuda ante los supuestos hechos sobrenaturales que estaban teniendo lugar en la casa, por lo que una patrulla se dirigió al lugar de los hechos.
Puertas cerradas que se abrían súbitamente, una mancha marrón que apareció de la nada en un mantel y otra serie de eventos que acabaron formando parte de un informe policial que ha pasado a los anales de la historia para los amantes de lo paranormal al calificar lo sucedido como inexplicable. Por no mencionar otras situaciones previas como la supuesta combustión espontánea que quemó parcialmente una fotografía de Estefanía. Como es lógico, la familia acabó abandonando la casa, pero cada cierto tiempo resurge el interés hacia lo sucedido allí. Y eso ha vuelto a ocurrir con esa película de Paco Plaza Verónica, que de repente ha resucitado el caso. Y hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Hay muchas cosas que contar. Mira, es muy interesante porque yo fui a ver la película hace una semana y junto a otros compañeros, Mikel Navarro me lo decía también, ¿no? Que salía de la película y lo que la gente comentaba no eran los efectos especiales de la película, no era la historia como tal, no era lo que le había parecido a nivel, bueno, pues cinematográfico lo que acababa de ver. No, la gente lo que comentaba era... Quería conocer más de la historia, ¿no? Efectivamente, qué había o no había pasado realmente, en qué se había basado o inspirado, más bien, la historia, dónde estaban esos expedientes, qué había de verdad. Recuerdo una pareja que discutía, hoy se lo tomaba risa y le decía, oye, es que murió una niña de verdad, es que esto pasó, que no pasó. La gente quería saber. Y aquí en Espacio Blanco vamos a intentar hacer una especie de 2x1, ¿no? Como si estuviéramos de rebajas. Vamos a contar, pues lógicamente de forma resumida, porque es un tema muy amplio, lo que pasó en Vallecas, y vamos a intentar dar datos nuevos, desconocidos, para aquellos que conozcan un poco el tema y que puedan pensar, otra vez Vallecas, que he trillado, para que digan, ostras, pues esto no lo sabía yo. Vamos a ponernos ese reto. Ahí estamos, hemos dado un pequeño resumen de algunas de las cosas que ocurrieron. Yo tuve la oportunidad de ir al principio, cuando estaba sucediendo todo, y la casa era tremenda. No sé si tú la conociste. No. La casa era tremenda. No tuve ocasión. La familia estaba súper afectada, había ahí un ambiente muy, muy, muy trágico. Cuando todo esto pasó, piensa que yo estaba haciendo la comunión, más Vale, o menos, vale. para que te hagas una idea. Yo casi había terminado también la comunión. Sí, un poquito más, a confirmación, ¿no? Un poquito Sí, que me habían después. dado la confirmación, sí. Bueno, oye, y permíteme que te rompa un poco el esquema, pero ¿viste algo extraño, algo que te llamara la atención en esa casa? ¿Percibiste algo? Dices que tienes poderes. Había una habitación, no, eso para mi casa. Había una habitación que la tenían cerrada, que era tremenda. Tremenda, ahí no se podía entrar, yo no sé lo que habría. Era el cuarto de baño, quiero recordar, ¿no? Uno Sí, de los cuartos sí. de baño, sí, efectivamente. Y tú has hecho un resumen, has hablado creo con gente de la familia, tenemos algunos testimonios, el informe policial dramatizado y el inspector, ¿no? Resúmenos, de repente ocurre esto, la familia llama a la policía y ¿qué pasa? Efectivamente, pues pasa que ahí se desplazan, dos policías, uno de ellos se queda abajo. Aunque hay diferentes versiones, y lo podremos escuchar, de hecho, más adelante, en lo que respecta a pues todo lo que tiene que ver con la información de este caso, ¿no? Uno de los protagonistas directos con quien tuve ocasión de hablar, junto a mi compañero Juanjo Sánchez Oro, luego le vamos a escuchar, aunque no vamos a decir su nombre porque él así nos lo pidió, Miguel, nos contaba que también fue un psicólogo de la policía, que es un dato que, digamos, que baila en función de las versiones o de donde leamos información del asunto. Lo que es absolutamente indiscutible es que un señor, José Pedro Negri, que era en 1992 era el inspector jefe de la policía en Vallecas, bueno, pues resulta que se desplaza allí y, bueno, pues él es testigo junto a otros compañeros de un fenómeno, no todos aquellos en los que se define el informe, que lo que hace es, digamos, que poner sobre papel aquello que sonó en el momento en que ellos estaban y luego finalmente vieron que había algo extraño, o aquello que le había contado la familia que había pasado previamente, ¿no? Pero digo esto porque a continuación vamos a escuchar un documento muy poco conocido, y es las declaraciones del propio José Pedro Negri en un programa de la casa, Código 1, dirigido por Arturo Pérez Reverte. Fíjate, ¿no? Arturo Pérez Reverte dirigía un programa sobre temas relacionados con operaciones policiales. Bueno, pues en octubre de 1993, un año después de que se hiciera el famoso informe que vamos a escuchar dentro de unos minutos, pues resulta que él contaba, es un corte un poco largo, vamos a pedir disculpas, porque son algo más de 3 minutos de corte, pero creo que merece la pena, porque en este corte, digamos que
bajo mi punto de vista, y que sean los oyentes quienes saquen sus propias conclusiones, se desdramatiza bastante lo que sucedió en esa casa y que se contrapone hasta cierto punto con lo que vamos a escuchar después, que es el informe original. Un año después, había que haber escuchado la versión que daban los policías un año antes. Yo la escuché. Y yo vi esa fotografía chamuscada de la niña, pero luego te lo cuento. Vamos a escuchar lo que decía el comisario. No tiene desperdicio. Mucho ojo a lo que decía Negri de lo que pasó realmente, según sus propias palabras, un año después, en la casa de Vallecas. Una persona muy agitada, nerviosa, pues le manifiesta que en su casa se están produciendo fenómenos paranormales desde las 7 de la tarde. Que vaya por allí, a ver qué me parece a mí y que evalúe un poco la situación. Y cuando llegamos a la puerta, pues nos recibe el cabeza de familia y nos explica muy nervioso que tiene problemas que ya han surgido en otras ocasiones, que está en manos de parapsicólogos y no sé qué más, técnicos de la materia, y subimos para arriba. Y subimos, insisto, mi conductor y una dotación de un Z de Vallecas. Una vez en el interior, pues nos enseñan una serie de reportajes, de revistas, cosas que le han hecho en televisión también, reportajes de televisión, y nos cuenta un poco la historia por encima de lo que le ha ocurrido a una hija suya, de unos 17 años, que murió al parecer hace un año o año y pico, no recuerdo la fecha, en extrañas circunstancias. Yo les pregunto qué les ocurre y me cuentan una serie de hechos anómalos, raros, extraños, que los cuadros se caen, que las clavijas que los sujetan vuelan por el aire, que se mueven muebles, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues vamos a ver dónde se producen estos fenómenos. Dice, en principio tenemos una habitación clausurada, no una habitación, un cuarto de baño pequeño, al final del pasillo, y ahí es donde nos han dicho los expertos que está el mal. Bueno, abran ustedes eso. Entramos allí, y yo veo la situación normal, sin nada extraordinario. Le digo que cierren y nos volvemos al salón. Y me dicen que si no me importa, apagamos las luces, que es cuando se manifiesta, y están ustedes presentes para ver si ocurre algo. Aguantamos 5, 10 minutos, no recuerdo tampoco exactamente cuánto tiempo, y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, ¡plas! Una cosa muy rara, muy extraña. Entonces la mujer, la esposa de este señor, nos dice, ¿lo han visto ustedes? Digo, sí, lo hemos visto. Enciende usted la luz. Y me dirijo a hacer una inspección ocular al armario. Veo que el armario no tiene nada, no presenta, tiene un plomo. Cierro otra vez la puerta, intento abrirla despacito y no se abre muy despacio, o sea, se abre con la apertura normal de una puerta con plomo. Y sale para afuera. Y bien. Observo por dentro, no vi ningún dispositivo, pero vamos, yo en principio soy escéptico porque puede ser por un cambio de temperatura, no lo sé, la verdad es que no lo sé, hay expertos para esto, pero eso sí lo vi. Nos quedamos allí un rato y se oyó un ruido. Yo me levanté rápidamente, fui al pasillo y vi que no habían abierto la puerta porque era invierno y nada. Eso era un ruido como de enseres que se caían, tampoco muy estruendoso, y eso fue lo que prácticamente vi. Y vuelvo a repetir que lo único que vi fue una puerta que puede tener 20.000 explicaciones. Tampoco soy un físico ni soy un policía, no puedo dar una explicación a eso. Tampoco fue una cosa tan grave, yo no me alteré demasiado. Y el ruido, pues no sé, pues lo podían haber producido pues en un descuido nuestro. Eso es lo que contaba José Pedro Negri, inspector de la policía, un año después de que hubieran ocurrido las cosas. Efectivamente, es un corte yo creo que muy interesante por lo que cuenta y que vamos a poder contrastarlo con el informe, un corte que conseguimos gracias al compañero Ángel Arroyo, que tiene una gran videoteca, y bueno, pues podíamos pues volver a traer este testimonio que yo creo que es bastante clarificador, no por lo que dice en ese momento, sino por las diferentes contradicciones en las que se entra según las informaciones o según el año en el que hable, en este caso, este inspector jefe de la policía. Un año antes las cosas eran más dramáticas, quizá porque estaban más cercanas de lo que se había vivido, ¿no? El tiempo hace reposarte los fenómenos y a veces se te quita ese pavor
que se sentía en la casa. Bueno, pasó solamente un año, pero bueno, sí es cierto que luego, hace muy poquito, hace creo que unos años, en Cuarto Milenio estuvo este hombre y contaba que aquello había sido absolutamente tremendo, ¿no? Y quiero decir, en función del paso de los años, como tú bien dices, van cambiando las versiones, ¿no? Pero el propio José Pedro Negri fue el encargado de redactar ese informe auténticamente histórico que vamos a poder escuchar dramatizado por la voz de nuestro compañero Juanma Criado. Así que si te parece, Miguel. Vamos a escucharlo. 2 zetas de la Policía Nacional parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía José Negri, acompañado de 3 agentes. Se detienen ante el portal número 8 de la calle Luis Marín, de donde han recibido la llamada angustiosa de un padre de familia envuelta en extraños sonidos y golpes de fondo. Son las 2:40 de la madrugada. A las 2:40, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo, que, según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. Como conclusión, los 4 agentes certificaban que allí, en la humilde casa de Vallecas, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. A mí me gusta mucho la novela familiar como género, o sea, me gusta mucho la gente que nos cuenta la historia de su familia, ¿no? Esta semana visita la Estación Azul el escritor Ignacio Martínez de Pisón, con su novela Derecho Natural. Cada personaje tiene su historia, cada personaje tiene una historia y tiene una evolución. Y como siempre, más libros, cambalaches, concurso y poesía. La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Los domingos a las 3 de la tarde es hora de Radio Nacional de España. Ahí estaba ese informe que había hecho el propio policía, que era bastante más dramático de lo que luego contaba en ese testimonio que hemos escuchado, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y ahora me vas a permitir que rompa una vez más un poco la dinámica de la sección, porque tenemos la ocasión de poder hablar directamente o tenemos también un testimonio directo de alguien que estuvo allí y que conoce un poco la historia y vivió el momento. Miguel, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en el informe aparecen una serie de cosas y un año después, en Televisión Española, José Negri dice otras un poco diferentes? Porque claro, tú mismo atestiguas que el momento dramático que se vivió rompe un poco con esa declaración posterior que hace el propio Negri, ¿no? Yo no soy el invitado. Te toca hacerlo a ti. Yo te voy a contar lo que vi. Yo vi ese crucifijo que pasaban cosas extrañas, lo tenían colgado y de repente el crucifijo, sin que nadie lo tocara, hizo una cosa extraña. Sentí también algunos golpes en el armario, uno de los armarios. Y en la casa, en ese baño, era un centro que, si ves la película Poltergeist, la que hicieron, era como desde ahí salía todo el fenómeno extraño, ¿no? Quizá fueran provocado, como es un Poltergeist, por las propias personas que estaban en la casa, ¿no? Alguno de los hijos de la familia podía ser el que provocaba todo aquello, pero ahí había algo muy, muy potente. Tú has tenido la oportunidad, y permíteme que ya no te cuente más, has tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los hermanos. Efectivamente, yo pude entrevistar a uno de los hermanos y él me contaba cosas que son muy interesantes. Recuerdo la cara que tenía cuando estaba allí, era chiquitito, evidentemente, cuando estaba pasando el fenómeno, el pobrecito, el miedo que tenía. Sí, tenía aproximadamente unos 10 años. Sería un poco el Antoñito de la película, ¿no? Se llama así. Pero bueno, un poco mayor, y él estuvo durante varios años viviendo esos fenómenos y hay cosas que nos olvidan, ¿no? Y bueno, él nos contaba una serie de cosas que creo que son interesantes remarcar,
porque rompen un poco con ciertas cosas que se han ido diciendo y él mismo las va hasta cierto punto, una las reafirma, otras incluso las añade porque las ha vivido él y otras tantas las echa por tierra porque se exageraron ciertas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se habla de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, esa niña en la que muy presuntamente está pues inspirada el personaje de Verónica en la película de Plaza. Y bueno, pues esta niña, efectivamente, esta chica, ya 17, 18 años, fallece, ¿no? Fallece en noviembre del 91, si mal no recuerdo. Bueno, al parecer, según cuentan la historia, que lo hemos contado ahí, estaban haciendo una ouija, del vaso salió una especie de humo blanco, le entró a ella y a raíz de eso empezaron algunos problemas físicos para la niña. Sí, bueno, más que físicos eran más bien psicológicos. Ella decía que oía voces, ella decía que veía una serie de sombras que la llamaban, ¿no? Esto según siempre el testimonio de Concepción Lázaro y de alguno de los hermanos, ¿no? Y ella, 1 año y medio después de esa ouija, fallece. Esto hay que dejarlo claro porque hay quien dice que la ouija fue y a circunstancia directa. No tuvo nada que ver. Ella fallece por causas documentadas como desconocidas. Un dato muy interesante. Hay cierta profecía por parte de la propia Estefanía de que va a fallecer. Esto sí aparece de alguna forma reflejado en la película Verónica. Y, bueno, pues ella fallece en casa. Esto nos lo cuenta su hermano, protagonista directo de lo que pasó en aquella casa de Vallecas. Lo más extraño de todo es que la mañana antes sea capaz de decirle a mis padres: voy a morir antes que vosotros. Ella sabía que algo la estaba llamando. Sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía, que ella iba a dar golpes en la puerta a la hora que se fuera, para que supiéramos que estaba bien y que estaba con nosotros ella. Esa misma noche, a las 11:30 de la noche, le empieza uno de estos ataques, del cual ya no sale. Causa de la muerte en la autopsia: muerte sospechosa, asfixia pulmonar. No hay más. Estábamos todos en la cama ya. Estábamos ya todos en la cama. Ella, de hecho, cena, viene de estar con el novio, pues en el cine o donde estuvieran, viene, tal, se toma su bocadillo, se va a la cama. Decía que estaba cansada, se acuesta y no se levanta más. Una profecía que ya hacía la propia niña Estefanía, que ella iba a morir antes que los padres. Un dato muy curioso que me acabo de quedar un poco. Ella decía que daría golpes en las puertas. Sí. ¿Te acabas de contar tú antes? Igual era ella la que estaba dando golpes, diciendo algo. Vete a saber. Ostras, eso sí que no lo sabía. Bueno, ¿cuándo empiezan realmente los fenómenos? Pues los fenómenos potentes en la casa empiezan porque los anteriores a la muerte de Estefanía suceden solamente, digamos, cuya única testigo es la propia Estefanía. El resto de la familia solamente sabía lo que ella contaba, ¿no? Pero a raíz de morir empiezan los fenómenos y de ello precisamente nos habla nuestro protagonista. A ver, yo verdaderamente creo que empiezan cuando mi hermana fallece. Bueno, en principio cuando hace la ouija. O sea, ella empieza a sentir cosas, empieza a ver cosas. Nosotros en ese momento no lo vemos, ¿vale? Pero sí es evidente que ella tiene una especie de ataques, ¿vale? Mi hermana estaba tratada por epilepsia, ¿vale? Estaba con su medicación desde los 17 años. Mi hermana, de hecho, cuando le empiezan a dar estos ataques, empieza a ir a médicos. El tratamiento por el tema de la epilepsia es algo cuestionable, porque mi hermana en realidad anteriormente no había tenido ningún tipo de ataque ni nada. Simplemente a raíz de esto le diagnostican una epilepsia, ¿vale? Le dan su medicación, como la tenía mi madre, y ya está. Y a partir de ahí empieza con su medicación, ella se toma su medicación, todo bien, tal, pero sigue con sus ataques. O sea que probablemente todo esto no fuera por la epilepsia, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que si fuera por la epilepsia, mi madre ha sido toda la vida epiléptica. Y mi madre nunca ha dicho que ha visto una sombra, ni que le han llamado. ¿Y si sucediera esta noche? Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El propio hermano dice que, bueno, aunque a su madre tenían sus ataques epilépticos, nunca había visto ni sombras ni llamadas de seres extraños o entidades extrañas. Aquí tenemos uno de esos datos prometidos. Esto era algo que era muy desconocido. Sí había ciertas informaciones sobre la epilepsia de Estefanía, pero lo que no se conocía era la epilepsia de Concepción Gutiérrez. La madre.
Lázaro, perdón, Concepción Lázaro, la madre de Estefanía. Bueno, es un dato que yo considero cuando menos interesante o a tener en cuenta, que no tiene por qué explicar todos los fenómenos bajo ningún concepto, pero quizá sí que pueda dar explicación a alguna que otra de las cosas que pasaron en Vallecas, porque hay que decirlo, se documentaron muchos fenómenos en Vallecas, pero algunos de ellos fueron exagerados, otros ni siquiera existieron y otros tantos fueron absolutamente reales, siempre según el testimonio de la familia, ¿no? Llega un momento en que el terror es tan espantoso, incluso sombras en el pasillo, empujones, fenómenos de toda clase y condición en esa humilde casa de Vallecas, y la familia decide irse todos a dormir al salón. Cogen unos colchones y allí duermen, ¿no? También aparece reflejado en la película. Uh-huh. Bueno, pues él nos cuenta ese episodio y sobre todo ciertos fenómenos que él sí que pudo ver directamente que sucedían en el salón de la casa cuando estaban toda la familia allí concentrada. ¿Te imaginas? A mí me lo contaban también, que tenían tanto miedo que se reunían todos juntos para dormir con colchones por el suelo, porque eso, no querían dormir en las habitaciones. Pero escuchamos lo que dice el hermano. Lo escuchamos. Efectivamente, nos vamos todos al salón y sí, a partir de ahí sí puedo decir que yo sí escuché esos golpes. Que en principio, pum, pum. Bueno, yo como persona escéptica, ahora mismo pienso, bueno, podía ser la propia madera que dilataba con el verano, o los vecinos que al pasar por ahí un golpe, una vibración, cualquier cosa diera la casualidad. Bien, cualquier persona escéptica pensaría eso, pero si yo ahora te digo que durante todo el tiempo que dormimos en el salón eso fue agrandándose, o sea, esos golpes ya no eran golpes, eran empujones violentos a la puerta, hasta tal punto que mi padre y mi hermano el mayor en ese momento deciden poner una mesa de mármol y un sofá de 3 plazas delante de la puerta. Ese sofá y esa mesa salían desplazados, eso lo he visto yo. Por muy escéptico que intente ser, hay cosas que yo no puedo negar. Yo he visto sombras, he visto moverse cosas, o sea, cómo se desplazaba un vaso, he visto cómo salía un vaso de la cocina, otra cosa que no tengo explicación, hacia la cara de mi hermano, ¿vale? Y explotar enfrente de mi hermano, eso lo he visto yo. Tremendo las cosas que se veían en la casa, ¿eh? Efectivamente, es muy interesante la fuerza del testimonio porque él desdramatiza ciertos fenómenos, como decíamos, pero otros está absolutamente convencido. Eso lo he visto yo. Y la cosa va aún más allá porque pasa de ver ciertos fenómenos que no puede explicar a padecerlos en propias carnes. Poco después yo fui operado. Tuve una intervención quirúrgica. Yo llego a mi casa, lógicamente como estaba recién operado me acuesto, tal, y empiezo a sentir como algo me presiona la cabeza. No estaba dormido, ¿vale? Puede pensar la gente, bueno, estaba dormido y tenía el típico sueño este que intentas despertarte y no puedes y es tan real que... No, yo puedo dar fe que no estaba dormido y que mi cabeza se hundía contra la almohada, ¿sabes? O sea, presionaban tu cabeza hacia hacia contra abajo. la almohada, así hacia abajo, ¿vale? O sea, tú estabas de costado. De costado, vale. Y yo sentía aquí la presión y se iba hundiendo, ¿vale? Yo llamé a mi madre, tal, y claro, en el momento en que vinieron ya no había nada, yo ya no sentía nada, pero por si acaso, pues me acostaron ahí en la habitación de mis padres por la situación que yo tenía. Esa es la única agresión que yo he vivido. Dormían todos juntos, se sentían esos ruidos, incluso hasta agresiones, tremendo, ¿no? No solamente dormían todos juntos, sino que los niños tenían que ir acompañados al baño. Es también algo que me comentaba él. Si habían perdido, contaban la intimidad, ¿no? Cada uno iban todos juntos para eso, no sentirse provocados por eso que había en la casa, o supuestamente había en la casa. Efectivamente. El más escéptico que nos está escuchando, incluso pseudo escéptico, puede pensar, bueno, esto es seguro que es una sugestión colectiva de una magnitud importante. Bueno, allá cada cual con su opinión, pero lo que está claro, yo creo que queda patente, es que ellos creían realmente que lo que estaba sucediendo tenía, digamos, un origen desconocido y que ante todo era algo totalmente real. Tan real o no como esa foto a la que tú hacías mención. Se ha hablado mucho sobre cómo sucedió el episodio de la foto. Bueno, pues vamos a escuchar, digamos que lo que realmente sucedió con esa foto que apareció nada más y nada menos que quemada. El día de los difuntos nos levantamos y nos encontramos que, o sea, por el pasillo nos cruzamos la familia y tal y nos vemos la nariz negra y nos extraña, ¿no? Mi madre pasa al salón y se encuentra la foto de mi hermana tirada. Cuando la da la vuelta, se encuentra con que está quemada. Hay que aclarar que físicamente es imposible que un papel metido entre un cristal y una madera se queme si no hay oxígeno, ¿vale? Esa foto estaba quemada dentro del cristal
y de la madera trasera, como cualquier marco. Los marcos no estaban quemados, ¿vale? Y se denotan 3 arañazos en el propio cristal. Conclusión, esa foto fue paseada por toda la casa mientras ardía. Pero bueno, ahí está, es un caso bastante curioso, o sea, es una de las cosas más curiosas que han pasado. Y que yo he podido ver, o sea, no la he visto ardiendo, pero sí que he visto esa foto encima de un cintasol, el cual ni se había quemado, ni había rastros de fuego, encima de donde estaba la foto encima de una madera, no se había quemado, no había marca ninguna. Yo también vi esa foto. Lo que escuchábamos ahí era un niño, no son psicofonías, no vayan a pensar nuestros efectivamente, oyentes. Efectivamente, bien diciendo el matiz, ¿no? Pero todavía había más, ¿verdad? Más historias que ocurrían. Es normal que hagan películas inspiradas en casos como estos cuando se nos cuentan. Si lo hubieran pillado, perdón, los americanos habían hecho ya una serie de 5 o 6 películas. Efectivamente, ¿no? El expediente Warren hubiera sido expediente Vallecas. Por cosas precisamente como las que nos va a contar a continuación, protagonista directo de algunos de los fenómenos, muñecas que salen volando en una habitación con niños, sombras, pelotas. Lo escuchamos. Eso es una noche en la que, bueno, empiezan a gritar mis hermanas, mamá, no pueden encender la luz, al parecer se les mueve la lamparita, las muñecas empiezan a volar y ven una sombra en el entorno de la ventana que teníamos. Es cierto que cuando salen corriendo, tal, ya estamos todos en la entrada de la vivienda. Y de repente viene una pelota botando por el pasillo. Como te he dicho, mi padre no creía, ¿vale? Y aún viendo el pánico de sus hijos, no creía. Decía, no puede ser. Y tiró otra vez la pelota. Y efectivamente, otra vez la pelota volvió, sin haber chocado con nada. Porque de hecho es que la pelota se veía perfectamente que no dio con nada. O sea, se quedó a mitad de pasillo. Tremendo lo que se vivía en esa casa. Y queda la pregunta, no sé si quieres decir algo. No. Creo que es la pregunta que vas a hacer, me la imagino. La familia se va de la casa. ¿Qué ocurre ahora con la familia? ¿Qué pasa ahora con la familia? Pues eso le preguntaba a nuestro protagonista y esto es lo que nos contaba. Sí que mi hermana me ha contado algunas cosillas y tal, que le han pasado en su casa, cosas curiosas, pero bueno. Pero puedes darlas como cosas paranormales o no. Pues mi hermana me contaba pues un mechero de estos que tienen lucecitas rojas, ¿vale? Ese mechero lo tenía roto, sí, ¿vale? Y no tenía ni cables, ni pilas, ni nada, y al parecer se le encendieron los ojos, empezó a titubear las luces de los ojos, lo cogieron, lo tuvieron en la mano y seguía titubeando. Bueno, puede ser, pues ellos viven en una casa, una casa vieja, 20, 30 años, puede ser algo electromagnético, que se haya cargado, ¿sabes? Es que pueden pasar tantas cosas, algún enchufe mal conectado que te crea una onda y a tomar. Luego también, algo que sí es muy curioso, que quiero verlo, no sé si mi hermana tiene grabado el vídeo, se ve el tambor de la lavadora funcionar, las luces de la lavadora funcionar, pero está desconectada. ¿Vale? Bueno, yo se lo he dicho, yo soy electrónico y yo se lo he dicho, puede ser que alguna bobina, algún condensador electrolítico o cualquier componente esté cargado y te esté funcionando. Dice, ya, pero lo que me extraña es que se tire un rato. Bueno, yo el vídeo no lo he visto, pero probablemente sea eso. O sea, quiero decirte que nos pasan cosas, bueno, pues te pasan cosas como a ti, pero tú no le prestas atención porque no te ha pasado nada o porque, ¿sabes? Cosas cotidianas que te pueden parecer extrañas, pero no... Personalmente así de algo impactante no me ha pasado nada. O sea, nosotros, ya te digo, dejamos de hablar de ello en su momento y entre la familia no se habla, no se dice, no, es algo muy tabú, muy tabú. Ahí está el testimonio racional del hermano que con el tiempo ya no quieren saber, no hablan del asunto. Es muy interesante porque yo creo que el escepticismo de esta persona, yo creo que está demostrada con las declaraciones que hace, ¿no? Pero él está absolutamente convencido de que fue testigo directo de algo que no tiene una explicación, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? ¿Se exageraron cosas en Vallecas? Yo estoy convencido de que sí. Algunas ni siquiera llegaron a pasar tal y como se nos ha contado, pero hay otras tantas que están ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser
cauto y hay que ser escéptico de los que dudan, nunca de los que niegan ante este caso, y tener la mente abierta ante la posibilidad de que algo extraño pasase. Hay un informe policial histórico, lo hemos escuchado, lo consiguió Manuel Carballal, y gracias a él podemos disfrutar, yo creo que, de un documento absolutamente impagable en lo que respecta a estas cuestiones. Pero, lo dicho, aquí se han puesto todos los documentos, hemos escuchado la grabación del famoso policía, José Pedro Negri, también hemos contado con el testimonio de alguien que estuvo allí, Miguel Blanco. Y bueno, pues que sean los oyentes los que saquen sus propias conclusiones sobre lo que pasó o no pasó en la famosa Casa de Vallecas. El caso Vallecas. Y si queréis la película Verónica, de Paco Plaza. Gracias, David. ¿Forma de contacto? Pues, por favor, oyentes, que tengáis casos, bueno, parecidos al de Vallecas es complicado por el gran herramienta de fenómenos. Mejor que no. Pero, ¿no te quieres venir conmigo a un sitio como el de Vallecas? No, mejor que no. Bueno, pues ya voy yo no tengo problema. Vete tú. Cualquier tipo de experiencia, por favor, correo electrónico, yo digo rápidamente, davidcuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, davidcuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Cualquiera de vuestros mensajes será bien recibido. Gracias, te veo prontito. Muy prontito, y yo de la casa, eso hay que hablarlo, ¿eh? Cuídate, nos vemos pronto. Está basada en hechos reales, un caso que nos conmocionó a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo desde el principio, ¿verdad? Efectivamente, la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, de factura impecable, todo hay que decirlo. Otra cosa sería ya, digamos, esa inspiración, digamos, muy lejana, reconocida por el propio Plaza, en el caso que tuvo lugar en Vallecas, el quizá poltergeist más famoso de la historia de la parapsicología española, porque de todo se ha dicho sobre este caso y tiene, digamos, todos los elementos, pues yo creo que absolutamente, digamos que perfectos para hacer una película. Y bueno, pues en este caso el bueno de Paco Plaza dijo, ¿y por qué no? Y ahí está Verónica, ¿no? Vale. Basada en este caso de Vallecas, Rosa Rodríguez, nuestra compañera, nos da algunos datos de lo que ocurría allí en esa casa. Escuchad. Hay que remontarse a 1990 para encontrar una sesión de Ouija que salió mal y en la que, según sus amigas, Estefanía Gutiérrez Lázaro aspiró un extraño humo blanco que estaba en un vaso que rompieron durante la misma. Tras ello sufrió una extraña enfermedad con convulsiones y alucinaciones que concluyeron con su muerte en agosto del año siguiente. A partir de entonces, el domicilio familiar se vio afectado por fenómenos extraños de tal magnitud que llevaron a equipos de ¿Alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? Lo que habéis escuchado es un fragmento de la película Verónica. Está basada en hechos reales, en uno de los casos más impactantes que 3 y 15, 12, 2 y 15 en las Islas Canarias. Celebrando también otro cumpleaños de nuestra compañera Elena Trapero, que ha traído un montón de cosas ahí para comer en este espacio en blanco de hoy, con Antonio Baena también, que está aquí a nuestro lado, nuestro webmaster. Y vamos con más temas. Recientemente se ha estrenado una película que se llama Verónica, en la que interviene Televisión Española. Escuchad esta introducción y luego os contamos más datos. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con...? Hemos llegado a conocer. Lo llamamos el caso Vallecas.
Un suceso que pudimos conocer en profundidad y del que aún hay mucho que contar. Lo haremos en los próximos minutos. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí, pues, una temporada más. 5 años van ya, ¿eh? 5. ¿Llevas en el programa? Dándote la lata ya 5 años. Fíjate. Espero que sean muchos más. Espero que sean muchos más. Hace poco tiempo que estábamos por ahí fuera, nos mandaron una invitación para ir a ver la película Verónica. Intervenía Televisión Española. Nos llamó la atención porque en parte